Quería proponerte la posibilidad de empezar a meditar con los niños. En lugar de decirles lo que tienen que hacer, de reprenderlos o de retarlos, salvo que el reto sea un desafío, meditar con los niños es enseñar a observarse. Pero la manera es comenzar a meditar con nuestro propio niño. Ese niño que no es necesariamente el niño interior herido que generalmente evoca Quirón en Aries, sino que es ese niño que viene desde el deseo, el propósito universal, cósmico, de que podamos nacer cada uno de nosotros en la tierra. A veces el niño interior es un niño herido porque se siente defraudado, porque se siente no visto, no deseado. Y este niño no es un niño que refiere a los otros directamente, a nuestros padres, por ejemplo, o a nuestros ancestros, sino a un orden aún mayor. Hay un plan de vida en el universo, hay un plan de vida en nuestro planeta, y cuando nosotros somos engendrados a través de nuestros padres, en realidad estamos cumpliendo con ese plan cósmico, un plan que sí nos desea, que sí deseaba que fuéramos como somos, con nuestro plan de vida. Y con ese niño vamos a meditar. Es el niño solar, es el niño que viene a cumplir ese plan cósmico. Como decía, un niño que sí fue deseado, en el caso de que nuestro niño interno no lo haya sido, o que sintamos desde nuestro niño interno que no fuimos deseados. ¿Por qué en este momento? Porque estamos bajo la influencia de la luna llena en Capricornio, la luna llena en Cáncer, con el sol en Capricornio, y es precisamente la luna que refiere a nuestro orden ancestral, refiere a nuestra familia terrenal, pero también a nuestra familia cósmica. Entonces, si bien en estos días la luna va atravesando diferentes planetas, ya estamos en Leo, y así seguirá a Virgo y a Libra. La influencia de la luna en Cáncer tiene que ver con la casa. Entonces, es una luna de refugio, y en estos días la tendencia puede ser a refugiarse en la propia emocionalidad. Eh, Hay una tensión entre la manipulación de las emociones, que es cuando la energía de Cáncer, de protección, de cuidado, no puede ser integrada, y la exigencia de Capricornio, que es cuando la energía capricorniana de trascendencia, de sabiduría, de elevación, no puede ser integrada. Entonces, entre la manipulación a través de las emociones, el pobre de mí,
a través de la culpa, de la demanda, de la exigencia, en esto de la polaridad Capricornio-Escorpio, despierta a ese niño, esa energía, a ese niño que cuando llega a este plano, tal vez con ese impulso ariano de haber nacido y de sentir que todo está por delante para ser vivido y aprendido, y que nada puede interponerse entre nosotros y el mundo, ese niño se encuentra con la frustración de que la vida empieza a ponerle obstáculos. Y se va resintiendo, se va cerrando en sí mismo, se va cerrando en esa casa de las emociones. O bien ocultando las emociones porque son recibidas en el entorno como algo peligroso, como una forma de locura, de no adaptabilidad al mundo. Y, y esa exigencia de poner por delante los logros al sentido original, esencial, de ese niño solar que no es el niño herido, es el niño antes del ego, es el niño antes de el primer obstáculo, del primer dolor, del primer sufrimiento. Con ese niño tenemos que meditar. Es el mejor momento, hoy por ejemplo con Luna en Leo, porque Leo es la energía de la liberación de la creatividad, de la gestación. Y la luna nueva está asociado, especialmente cuando la luna se da en este eje Capricornio solar, luna en Cáncer, todo lo que ocurre en Capricornio perdura en el tiempo. Entonces, todo lo que iniciemos en conexión con ese niño original solar, el Sol es el regente de Leo, va a perdurar en el tiempo. Y después, cuando se da el tránsito en estos días hacia Virgo, la conexión con ese niño virginal, con ese niño que puede conectar con la esencia a través de sus experiencias intuitivas. Las experiencias relacionadas con el mundo suprasensible que está latente, no visible, por eso es suprasensible, se puede captar con el ojo de la intuición para reconectar con esas percepciones originales del mundo. Uno suele ver a los niños en la experiencia de conectar con la naturaleza muchas veces en dos facetas. Una es la de admirarse de lo que ve y otra es en la faceta de en el estadio de querer apropiarse, romper una planta, arrancar una flor. Este estadio virginal de la luna en Virgo tiene que ver con el momento previo a querer apropiarse, al admirarse de la conexión a través de un vínculo sin palabras, sin nombre, sin rótulos, con cada uno de los tres reinos, en una verdadera conexión, en un verdadero hacer contacto. Y después la luna en Libra, también en esta semana, todavía en este transcurrir de la energía de la luna llena. Todavía en esta instancia de lo que
significa el Sol en Capricornio en relación a la trascendencia, en relación a aquel que va subiendo hacia la cima de la montaña para conectar con la divinidad, con la voz interior, con esa voz que le habla a su corazón. La luna en Libra, que en su dificultad para integrar puede convertirse en una luna que necesita agradar, que en ese propósito de agradar, de ser aceptado, cede a la demanda del mundo y se repliega y se pone en un segundo o tercer lugar, es la luna del puente. La luna del puente entre ese mundo suprasensible de Virgo, de la pureza, de lo sano, con la armonía y la belleza del amor, donde empezamos a integrar al otro. Ahí aparece la primera experiencia relacionada con el amor incondicional. Ese niño solar que llegó a este plano no respondiendo al amor de nuestros padres y de nuestros ancestros, sino a un amor previo, puro, que también está contenido en nuestros padres, a ese plan de vida cósmico, es el amor incondicional. Sí que existe el amor incondicional. Por eso ya no hablamos de constelar en términos ancestrales solamente, hablamos de constelar a futuro. Ese es el mensaje que recibe el Sol en Capricornio con la Luna en Cáncer y que se va a empezar a manifestar en Acuario, con el Sol en Acuario, y que en lo práctico, en el trabajo con el niño, se va a dar en la Luna en Leo durante el recorrido del Sol en Acuario. ¿Por qué ya no sentimos que es imposible el amor incondicional? Eh, Porque hay un malentendido que se aclara, y es que no, el amor incondicional no refiere a los demás, refiere a nosotros mismos, y se gesta en ese niño que no es el niño herido, sino en el niño solar, que es el niño que sintió y recibió la vibración cósmica del universo de amor incondicional, y cuando vuelve a conectar, volvemos a conectar con ese niño anterior al ego, sabe naturalmente que cuando está amando incondicionalmente, y lo podemos ya ahora sí pensar, a algo o a alguien o a la humanidad toda, lo está haciendo de adentro hacia afuera. No tiene que ver directamente con el otro, salvo en que el amor incondicional tiene un propósito, tiene un sentido, y es integrar aquello que sentimos que está fuera en nosotros mismos. Entonces, no hay otra cosa en esta experiencia libriana de la pareja, de la relación del vínculo directo con el otro, que después se profundiza en Escorpio, en la intimidad de la pareja, por ejemplo. eh, no hay otra cosa que experimentar lo que tenemos que integrar, despejando, aceptando,
liberando, recibiendo, tomando del otro, así como lo hicimos cuando nacimos, lo tomamos del sol. ¿De qué sol? De nuestro padre Sol, Inti, de nuestro Apolo, pero también del Sol central de la galaxia. Así como lo tomamos en ese momento y cuando aceptamos cumplir con el plan cósmico de venir a este plano, simplemente nos limitamos a nacer. Libra nos muestra la instancia de empezar a mirar en el otro cómo ponemos en ejercicio, en manifestación plena, en irradiación plena a nuestro sol cósmico, a nuestro niño solar, en el momento de relacionarnos con alguien más. Entonces, aquella visión de 30 grados que nos hacía ir hacia adelante y que fue maravillosa, que nos da Aries en el momento de nacer, animándonos a salir de el vientre materno, a ser expulsados hacia un mundo desconocido y que tanto agradecemos, esos 30 grados de visión empiezan a ampliarse a partir del recorrido de los diferentes signos, entendiendo que la mirada, que la visión cósmica, que la visión crística se compone de 360 grados. Y la consecuencia, el propósito, el sentido de ese recorrido espiral es el amor incondicional. Entonces, la constelación es a futuro. No tenemos nada que perdonar porque nacimos antes de nacer. Pero como tenemos memoria de un nacimiento de carne y hueso, lo que nace de la carne es, debemos recuperar, y no es hacia atrás, es en el presente infinito, y para eso la meditación con nuestro signo de Cáncer, pero con nuestro niño solar y no con nuestro niño herido, en ese presente de la meditación, donde lo que hacemos, para eso meditamos con nuestro niño, es despejar todo lo que no nos permite ver a nuestro niño, a nuestra esencia, al sentido de nuestro origen. En ese presente meditamos en el presente para conectar con nuestro futuro, que es la realización de nuestro propósito en la vida, que no es otra cosa. Y ahí es muy interesante recordar que estamos en el eje Cáncer-Capricornio. Capricornio está muy ligado a los logros, a la materialización de los logros. Y el propósito de Capricornio elevado es la propia realización, pero la realización como manifestación, como irradiación solar de su esencia más pura. Y no hay una única manera de irradiar esa esencia. Por eso hay 360 grados para hacerlo. Cada ser que nace, cada niño solar que nace, tiene un fractal de esa divinidad a irradiar. Su propio fractal. Entonces, en el momento de creer que nosotros podemos educar a nuestros niños diciéndoles lo que tienen que hacer,
En realidad, en meditación, vamos a aprender que lo que podemos hacer, así como lo hacemos con nuestro niño, con nuestros niños, sean hijos, sean nietos, sean alumnos, es observarlos para poder ver lo que vienen a manifestar el mundo, lo que vienen a manifestar al mundo. Por eso es constelar a futuro, lo que vienen a manifestar al mundo. Y cuanto más les digamos lo que tienen que hacer, más los alejamos de su niño solar. Y les vamos imprimiendo la frustración, el desconsuelo, lo que luego se convertirá en ira, en enojo, en resentimiento, en violencia, de no haber sido vistos. Así como probablemente nosotros no fuimos vistos. Pero lo que despeja este momento cósmico universal de la era de Acuario, que sí, técnicamente puede haber empezado en los 60, pero que hoy se está empezando a captar de manera pristina, de manera inicial, renaciendo en el nuevo renacimiento de cada uno de nosotros, porque ahí hay una clave que tal vez es tema para desarrollar sin dejar de meditar en conexión con ese niño que vinimos a manifestar antes de ser el niño herido, es que hay que renacer en espíritu. Nacimos de la carne y somos carne en cuerpo físico y emocional, en agua, pero debemos renacer en espíritu y para eso tenemos que elevar nuestra vibración. Nada que nos conecte con la herida, con la batalla con el otro, con el ganar territorio sobre el otro, con vencer al otro, nos va a conectar con ese niño solar. Entonces en meditación, siendo consciente de cada una de las llaves, cada uno de los sellos de los 7 chakras, elevando, desanudando ese nudo que no por casualidad está en el lugar asociado no solamente con nuestro chakra base, sino con nuestro chakra sexual, tiene que ir ascendiéndose, elevándose conscientemente, pero entregando a la divinidad ese proceso, porque no es un proceso mental, es un proceso que se despliega cuando uno confía en que la divinidad nos guía para que ese proceso se realice, así como confiamos en que nuestro organismo naturalmente hace procesos cotidianos de digestión, de transformación y renovación de nuestras células, etcétera. Entonces, simplemente hacerlo consciente y entregarlo sabiendo que hay que abrir un ojo nuevo para meditar. No es el ojo de la mente. Precisamente lo que empezamos a despejar es la mente. Lo que viene del pensamiento va a obtener respuestas de la mente. Lo que le preguntemos a la mente va a recibir esas respuestas. ¿Y qué es la mente? Es memoria. No es recuerdo, es memoria. Son conceptos, creencias, mandatos. Entonces por eso constelamos a futuro. Porque no se trata de
de nada de eso conectar con el niño solar. Se trata de conectar con lo anterior. Uno dirá, bueno, hubo otras vidas, hay karma. Hay algo que no está en la línea del tiempo, que es anterior a esa línea del tiempo y que puede ser sanado, también como karma, en ese niño que atravesó un momento de claridad luminosa, crística, solar, que le dijo, podemos elegir el camino de la rueda infinita de la vida y la muerte, o podemos elegir el momento presente donde hasta los más terribles errores pueden ser integrados. ¿Y dónde los vamos a integrar? En las experiencias cotidianas. Es eso lo que Libra va a hacer en estos días en la luna, antes de que el Sol pase de Capricornio a Acuario, donde ahí sí contamos también con una energía de conciencia que propicia lo colectivo. El sabio se aisló en la caverna para conectar en meditación con la divinidad, con su divinidad interna, con su niño solar, con su amor incondicional, y ahora lo va a poner en práctica. Pero si no hace ese trabajo de conectar primero con su propia individualidad, su propio fractal de divinidad, va a volver a conectar en lo colectivo desde un lugar o de distanciamiento, de encerrarse en sí mismo, que es típico de Acuario, cuando no integra su energía de lo colectivo, o se va a integrar forzadamente al mundo de lo colectivo, tal vez con un exceso de exigencia sobre cómo debería ser el mundo. Entonces, cuando Acuario integra a ese niño interno en meditación, en conexión intuitiva, no desde el ego, no desde la personalidad, no desde el personaje, ya afirmado en su niño interior, sale al mundo sin exigencias, con amor incondicional. Y es ahí donde se empieza a crear un campo de contacto, de sabiduría, de conexión, consciente, colectivo, grupal, sin división, integrado, sin división, sin ningún tipo de cismas, sin ningún tipo de separaciones. Acordémonos, acordémonos que nacer es atravesar un parto, parir, partir, separarnos de. Hay otro nacimiento que es del espíritu, que no es una división. Cambiamos dividir por divinidad. Entonces, en esa conexión con nuestra propia divinidad, volvemos a nuestra conciencia colectiva acuariana, en la experiencia con el otro, en las vivencias, en los ideales en común. ¿Qué ideales en común? Los de la humanidad como colectivo, de manera transversal, donde las jerarquías tienen que ver simplemente con experiencias de vida, pero que no son impuestas al otro, sino que son consecuencia, llegan por añadidura. Si hay jerarquías, llegan
por la propia emanación, por lo que cada ser irradia, sin imposición, simplemente porque cuando podemos tomar como referente a un mentor en este plano o a un guía en otros planos, sabemos que ese referente nos acompaña en el proceso de evolución, no en un orden asociado al abuso de poder. Y desde esa experiencia colectiva, el Sol en Piscis va a entender que esa separación, inclusive mirada desde lo acuariano de hay una individualidad, respetamos nuestra individualidad en un círculo colectivo. En Piscis, esa individualidad se fusiona con la totalidad de la creación. Y precisamente como tenemos muy claro cuál es ese fractal, esa gota de nuestra individualidad, de nuestra esencia, que viene a aportar diversidad a la totalidad, ese organismo particular en el mar, en el océano, aporta desde esa gota ínfima, desde esa partícula, desde ese átomo, diversidad. Y eso somos cada uno de nosotros. Lo tiene tan claro, tan trabajado en ese recorrido de 360 grados desde Aries hasta Piscis, que no teme a fundirse precisamente por temor a confundirse y a perder su esencia. De esa diversidad se crea la unidad. Variedad y unidad en términos artísticos, en términos espirituales, estamos hablando de diversidad de esencias como matices, un espectro tan rico de matices que enriquecen a la unicidad. Comenzamos hablando de meditar con nuestro niño. Ese niño toma plena conciencia de que es anterior a la herida, a sentirse censurado, avergonzado, frustrado, a sentir que la vida lo engañó porque empezó a recibir las expectativas, los mandatos de una sociedad, de una familia, de nuestros padres, y las incorporó primero a la mente, luego a las emociones y finalmente a un corazón endurecido. Meditamos entonces ascendiendo la energía de chakra en chakra, pasándolo por el corazón, respirando en esta conexión del corazón con la respiración, precisamente cuando estamos siendo acosados por enfermedades ligadas a lo respiratorio. Seguimos elevando y sabemos que en el chakra laríngeo, que está asociado con el nodo Tauro-Escorpio que empieza a manifestarse, el nodo lunar del que ya hablaremos, tiene que ver con el cuello, precisamente con las cervicales, muy ligadas a la conexión con lo superior, porque es el vínculo de la espina dorsal con nuestra mente superior, con
el tercer ojo con las glándulas pituitaria y pineal. Y empezamos a sentir que en el entrecejo se abre un tercer ojo que abre sus alas integrando a los dos hemisferios de nuestro cerebro como un verdadero portal de luz blanca porque es una expresión directa del espíritu. En cada una de las manifestaciones, pongámosle el nombre que cada uno prefiera. Un espíritu que nos llega, que nos reconecta con quien éramos en esencia antes de nacer en este cuerpo y que seguimos siendo. Simplemente está guardado, replegado. Primero llegó como manifestación del alma, luego del espíritu, para ser activado desde nuestro sacro, elevarse y volver a conectar con los canales superiores que nos convierten en verdaderos canales. El pensamiento nos sirve para organizarnos en este plano, pero la percepción que debemos desarrollar es la intuición, y la tenemos, está ahí, pero después la empezamos a ensuciar. Es como aquel artista que se encuentra con el lienzo blanco y cuando empieza a conectar, empieza a dibujar, inclusive empieza a poner color, pinceladas, y en un momento se aleja y empieza a dudar de lo que está haciendo. ¿Cómo me permito tanta libertad? Si hay una técnica, bueno, tengo que haber atravesado ese proceso de integrar a la técnica, pero no someterme al pensamiento, a esa exigencia de lo que debe ser. El canon viene de más arriba, por eso se supone que los grandes artistas, y nosotros somos artistas de la vida, conectan con ese canon que es más elevado que los mandatos, que la estética, que las modas, que las exigencias. Meditemos con nuestro niño para poder enseñar a meditar a nuestros niños. No lo tienen que aprender, ellos lo saben más que nosotros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Intuitivamente. Veremos más adelante algunas aproximaciones, algunas guías, algunas referencias para hacerlo, si es que nos sentimos demasiado desconectados todavía. Pero la primera es limitarse a observarlos, a no decirles lo que tienen que hacer, a tomar de ellos la información de cómo acompañarlos, como un buen mentor, como un buen guía espiritual, que nos observa con amor incondicional. La constelación es a futuro. Estamos con la energía de la luna en Cáncer, ligada a la familia, la conexión con volver a casa, volver a nuestra verdadera casa interior, a nuestro verdadero hogar, que es nuestro origen cósmico. Estamos con la energía del Sol en Capricornio, que es aquel sabio que asciende a la montaña para recibir la información desde los canales superiores, desde los chakras superiores. Está dispuesto a cuestionar todos los mandatos,
pero no para pelearse con el mundo, sino para renovarse, para renacer. Es la energía propicia porque todo lo que se gesta hoy, por ejemplo con Luna en Leo, que es la gestación y la creatividad, todo lo que se gesta, todo lo que se crea como afirmación consciente en este momento, al estar en Capricornio al Sol, perdura en el tiempo. Porque Capricornio tiene que ver con las nuevas formas, con las formas y las estructuras, con la conexión con esas formas y esas estructuras, no con la estructuración. Entonces, al tener solidez, al tener sustento, al tener estructura sólida, puede sostener, puede hacer sostenible todos los cambios que luego llegan a través de la innovación en Acuario y por qué no también la adaptabilidad al medio, la conexión con el medio en el que estamos, nuestro divino planeta. Todos los planetas son manifestaciones de conciencias, son orbes de conciencia. Y nosotros estamos dentro, sobre un orbe de conciencia. Son esferas de conciencia. Música de las esferas que se escucha cuando agudizamos nuestro oído interno. Estamos esperando escuchar la música de las esferas como si sintonizáramos una radio, y no, está dentro de nosotros. Hay que sintonizar con nuestra esencia, con nuestro niño interno. Momento de meditación en esta luna para afirmar aquello que perdura como proceso de transformación interno, ayudados por Plutón, donde no necesariamente tiene que ser un volcán que emerja y explote como ocurre en estos días, o una lluvia de otoño en pleno verano, o una nevada en algún lugar como puede ser la Patagonia en pleno verano, sino que es una explosión de conciencia, de depuración para la transformación que significa volver a ser profundos, no superficiales, volver a ser profundos. Y eso se logra en la profundidad del alma. La mente es lineal, no hay profundidad. Que así sea, y seguramente nos encontraremos para hablar de los nodos, porque este cambio de nodos del eje Géminis-Sagitario, precisamente del pensamiento y de la experiencia, a Tauro-Escorpio, del cuerpo físico y del emocional, nos lleva a empezar a conectar desde los 5 sentidos para entrar a una conexión desde el chakra base, desde el chakra sexual ascendente, algo que no puede desligar lo concreto, lo tangible, el enraizar con lo profundo y lo superior. Somos divinidad encarnada e enraizada en esta orbe de conciencia que es la Tierra. Sobre eso hablaremos. Gracias por acompañarme, gracias por estar ahí. Namaste. Gerardo.